Jorge de los Santos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, querida, bien. Emocionalmente estable. Bien. Sí. De eso vamos a hablar, de emociones, ¿no? Nos proponemos hablar de emociones porque es algo que, según tu opinión, nos domina. ¿Por qué están adquiriendo hoy en día tanto protagonismo frente, por ejemplo, la racionalidad? Sí, más que nos dominen, o sea, las emociones nos dominan como nos dominan siempre. O sea, lo que nos domina es lo que hablábamos la semana pasada de las insistencias sobre las emociones, ¿no? Es de colocar las emociones en el encuadre, en el núcleo duro, digamos, de lo que sería un proyecto humanista, si es que todavía puede existir alguno, ¿no? De la categorización del humano como animal que emocional, o sea, como animal que se emociona, ¿no? Y además, lo que establece nuestras comunicaciones, o sea, nuestro sentido dialógico, o sea, nuestra manera del diálogo en base a las emociones. Ahí tienes el ejemplo, por ejemplo, del emoticono, ¿no? O sea, el emoticono como elemento fundamental de comunicación hoy en día. Lo que antes tenía que efectuar el lenguaje, que era que en tu discurso, en tu discurrir estuviera reflejada la emoción, hoy en día pues lo suples con este elemento. ¿Y por qué se ha convertido en algo tan importante? Es decir, ¿las tecnologías tienen algo que ver con eso? Sí, yo con relación a lo que nos interesa, digamos, normalmente en nuestra sección, no vamos a analizar lo que son las emociones, porque en fin, hay para dar, ¿no? Con relación a lo que nos interesa de la orfandad, digamos, ideológica, lo que habría que decir de las emociones es que, en primer lugar, las emociones no tienen palabra. O sea, su carencia de la palabra está enormemente eliminada, digamos, de una emoción. No han llegado a ese proceso todavía de simbolización que posiblemente tenga el sentimiento, pero que no tiene la emoción, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que se imposibilite el juicio crítico. O sea, frente a una emoción, uno no emite un juicio crítico. La emoción lo absorbe, lo colapsa todo, ¿no? O sea, tiene esa potencia, digamos, que impide que haya un juicio crítico. Y luego, por otro lado, genera una credulidad, ¿no? Es una credulidad enorme, es lo típico, o lo típico, no tan típico, pero en fin, cuando llega y descubre uno a la parienta o a la pareja con otro en la cama y le dice, cariño, no es lo que parece, ¿no? O sea, evidentemente está pegando a la credulidad. La emoción es tan fuerte en esa situación que uno quiere acogerse, digamos, a cualquier cosa, ¿no? Y eso, claro, eso genera un campo, digamos, un estado emocional que es pasto para cualquier manejo, para cualquier control, para cualquier dispositivo ideológico que en ese momento se te quiera meter. O sea, a partir de las emociones se nos puede manejar muy bien, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la racionalidad, el pensar, el elemento central de lo humano? Bueno, ese es un poco el problema, ¿no? Un poco la denuncia que estamos hoy haciendo, ¿no? Porque es que además hay un planteamiento, digamos, dentro de todo este enfoque que al Marco le encanta, ¿no? De aniñarnos, ¿no? De tratarnos un poco como niños. O sea, si tú ves cómo gestionamos nosotros, por ejemplo, a las criaturitas, a los niños, ¿no? Siempre es un discurso emocional. O sea, al niño intentamos desactivarle, digamos, sus mecanismos de alerta críticos, ¿no? Es decir, o sea, intentamos convencerlos, porque hay que convencerlos de ciertas cosas, o sea, hay que intentar meterlos en el plano de la moral, de decirle, niño, no pegues a la abuela, niño, no hagas estas cosas, hay que intentar, ¿no? Entonces utilizamos, con relación a ellos, por ejemplo, les hablamos con diminutivos. El diminutivo es una palabra debilitada, o sea, es una palabra propia para el infans, o sea, para el infante, para el que todavía no tiene palabras, es decir, para el niño, ¿no? Y además lo hacemos también con eslóganes motivacionales, ¿no? ¡Ay, pero qué bonito es mi niño es lo más bonito del mundo!, ¿no? Con eso lo que pretendemos es eso, es desactivar sus mecanismos de sentido crítico que todavía no están racionalmente activados al todo, no tiene una biografía que le permita hacer analogías, de decir, oye, tú lo que me quieres es entrar por aquí para conseguir aquello, ¿no? Entonces intentamos conducirlo, pero ese tratamiento, digamos, hacia el niño se está implantando, o sea, y si al niño eso le potencia y le puede llevar al desarrollo y a tener sus habilidades de gestión, en los humanos nos minusvalora, o sea, nos desprecia, nos vuelve, digamos, a convertirnos en eso, ¿no? En algo que es susceptible, por ese tratamiento emocional, siempre el diminutivo, el bonita, del pipite, del tal y que cual, y del venga, tú puedes, que tú tal y que cual, pues nos lleva a sentirnos frágiles en nuestra capacidad crítica de análisis y de construcción del mundo, ¿no? ¿Nos infantiliza? Nos infantiliza brutalmente, y eso es algo que lo vemos, no solo, pero el hecho de la gestión emocional, o sea, de que siempre se nos dirijan a nosotros, digamos, los grandes dispositivos ideológicos, emocionalmente yo creo que es enormemente llamativo con relación a eso, ¿no?
Se apela a las emociones, se apela a los consejos sobre cómo manejarlas, cómo hacerlas explícitas, Sí. cómo gestionarlas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay un concepto, mira, lo que viene a llamarse en filosofía la teoría crítica, ¿no? La escuela de Frankfurt, que se plantea un problema fundamental, ¿no? Es decir, cómo, por ejemplo, se puede llegar a una situación a la que llega pues, Alemania en los preliminares de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ¿qué ha pasado en la razón como para que un montón de alemanes, por ejemplo, en ese momento no hayan enloquecido, sino que hayan sido convencidos? O sea, ¿qué se ha hecho con la razón? ¿No? Y llegan a un concepto apasionante, entre muchos otros, que es el de la razón instrumental, ¿no? Es decir, es que la razón, se ha utilizado esa parte de la razón que hace que sea una razón teleológica, o sea, una razón finalista, empleada simplemente para un objetivo, que sea un cálculo, que sea una cuestión especulativa, ¿no? Con un propósito concreto y que desactive cualquier potencia emancipatoria de la razón, que es la función que tiene la razón, ¿no? Y que es el sapere aude de Kant, ¿no? Piensa. Entonces, hoy en día lo que sucede, o lo que me da la sensación de que puede suceder, es que estamos viviendo una emoción instrumental. O sea, las emociones hoy en día se están instrumentalizando precisamente con el mismo objetivo que la teoría crítica pone en cuestión de la razón, ¿no? Pero en el siglo XXI. En el siglo XXI. Con una sofisticación, sí, quizá. Sí, claro, con unos medios enormes, con unos medios extraordinarios. Mira, por ejemplo, el concepto de Goleman de la inteligencia emocional. O sea, la inteligencia emocional en su definición también dice eso mismo, ¿no? Detectar, saber gestionar, saber actuar con tus emociones para llevarlas a un propósito concreto que puedas hacer público y hacer partícipes a los demás. Eso es básicamente la definición de la inteligencia emocional. Porque se trata de conocerte, ¿no? Sí, pero se trata de conocerte no de esa manera instrumental, o sea, no para conseguir el propósito que a ti te interesa o no para conseguir lo que quiere el mecanismo superior a ti, ideológico, hegemónico, que tú consigas. O sea, lo que se trataría, o sea, nuestra verdadera inteligencia emocional sería aquella que nos permite que nuestras emociones formen parte del juicio crítico, o sea, por ejemplo, que nos alerten. Es decir, coño, aquí me están intentando vender la moto o aquí me están intentando entrar por allí. Eso, por ejemplo, que existía con relación a la estética. O sea, la estética es esa apreciación del juicio. O sea, cuando hablamos de algo estético... Otra aproximación desde la estética, ¿no? Sí. O sea, es el decir, o sea, la estética es el poder evaluar, o sea, con las sensaciones, poder evaluar un juicio, o sea, poder decir qué está pasando aquí, o sea, poder ver esas banderas que ondeaban los nazis y decir, ojo, que aquí pasa algo y me están intentando manejar emocionalmente hacia algún sitio, ¿no? O sea, y eso en la estética, eso formaba parte del logos, o sea, el logos griego, que luego, a partir de Sócrates, se hace una cosa, se identifica con la razón exclusivamente, pero eso ya estaba. O sea, nuestra verdadera inteligencia emocional no sería sacar propósito, ordeñar a nuestras emociones para conseguir un objetivo concreto y finalista y técnico, digamos, economicista, ¿no? Sino sería el que potenciara nuestro sentido de alerta, nuestra capacidad crítica frente al mundo, ¿no? La alerta ahora es que debemos Alerta despedirte, al tiempo, el Jorge. pito. No, si lo vengo oyendo hace un ratito, el pito. Pim, pim. Como siempre, un placer tenerte entre nosotros, ya Un lo sabes. placer compartirlo contigo.